entonces a la palabra del Señor, ahí en Marcos capítulo 12, versículos 1 al 12. Continuamos con nuestra serie expositiva del Evangelio de Marcos. Estamos en nuestro tercer año de este Evangelio. Yo no pensé que nos iba a tomar tanto tiempo, pero han habido algunas pausas en la serie. Tuvimos la pandemia el año pasado y eso cambió un poco el calendario que teníamos, pero aquí vamos, mis hermanos. Vamos por el capítulo 12, nos quedan 4 capítulos más por terminar. Puede que antes de que se acabe el año hayamos concluido con esta serie del Evangelio de Marcos. Y hoy vamos a estar hablando bajo el tema la paciencia y el juicio de Dios. La paciencia y el juicio de Dios. Demos lectura a la palabra y oramos. Entonces comenzó Jesús a decirles por parábolas: un hombre plantó una viña, la cercó de vallado, cavó un lagar, edificó una torre y la arrendó a unos labradores y se fue lejos. Y a su tiempo envió un siervo a los labradores para que recibiese de estos del fruto de la viña. Mas ellos, tomándole, le golpearon y le enviaron con las manos vacías. Volvió a enviarles otro siervo, pero apedreándole, le hirieron en la cabeza y también le enviaron afrentado. Volvió a enviar otro, y a este mataron, y a otros muchos, golpeando a unos y matando a otros. Por último, teniendo aún un hijo suyo amado, lo envió también a ellos diciendo: tendrán respeto a mi hijo. Mas aquellos labradores dijeron entre sí: este es el heredero, venid, matémosle y la heredad será nuestra. Y tomándole, le mataron y le echaron fuera de la viña. ¿Qué pues hará el Señor de la viña? Vendrá y destruirá a los labradores y dará su viña a otros. Ni aún esta escritura habéis leído: la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. El Señor ha hecho esto y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Y procuraban procuraban prenderle, porque entendían que decía contra ellos aquella parábola, pero temían a la multitud y dejándole se fueron. Señor, nos presentamos en estos momentos delante de ti como comunicador de tu palabra y como congregación, pidiéndote que tu gracia sea sobre cada una de nuestras vidas, que podamos estar receptivos, atentos a lo que tú quieres hablarnos por medio de tu palabra, Señor. Y dame la gracia necesaria para poder comunicar tu palabra a cada uno de los que están aquí, Señor, con diferentes situaciones y necesidades en sus vidas, con diferentes grados de espiritualidad o 0 grado de espiritualidad, pero que necesitan ser expuestos a tu palabra en esta tarde, Señor. Edifica tu iglesia y salva a los perdidos. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. La gran mayoría de las parábolas de Jesús usted las puede encontrar en el Evangelio de Mateo y de Lucas, pero Marcos, que es el evangelio que hemos estado exponiendo, relata algunas parábolas. La última parábola que nosotros vimos en nuestra exposición de este Evangelio de Marcos fue en Marcos capítulo 7. Pero aquí en el capítulo 12 vamos a encontrar otra parábola, y una parábola un poco inusual. Anteriormente, cuando Jesús explicó el propósito de las parábolas a sus discípulos, Él les dijo en Mateo capítulo 4, versículos 11 al 12, algo que puede sonar hasta controversial. Y Él les dice a sus discípulos: a vosotros ha sido dado conocer el misterio del reino de Dios, pero a los que están afuera, todas las cosas vienen en parábolas, para que viendo no vean y no perciban, y oyendo oigan y no entiendan, para que no se vuelvan de sus pecados y les sean perdonados.
Un juicio muy severo, mis hermanos, sobre la audiencia que está con Jesús cuando Él dice esta parábola. En otras palabras, la mayoría de las parábolas de Jesús fueron diseñadas para presentar una verdad sobre el reino de Dios de una manera sutil para que los creyentes entendieran el mensaje, pero los que estaban fuera del reino no entendieran lo que Jesús estaba comunicando a través de la parábola. Sin embargo, el significado de la parábola de los labradores malvados es bastante claro y aquellos a quienes apuntó, es decir, los líderes religiosos de Israel, la entendieron claramente. Y vamos a ver cuál fue la reacción de ellos al entender esta parábola. Con esta parábola, mis hermanos, Jesús provocó deliberadamente la ira de sus enemigos. Y si ellos se oponían a Jesús antes de esta parábola, una vez esta parábola es comunicada, mucho más van a expresar su odio hacia Jesús. Él podría haberse librado de este odio, pero cada vez que presenciaba el pecado flagrante de estos líderes religiosos, él no dudaba en llamar la atención sobre la vida de ellos. Y es cierto que Jesús muchas veces adoptó diferentes tonos a la hora de dirigirse a diferentes grupos. Con la gente común, a los humildes de corazón, él era gentil, él era tierno y él era amable. Con aquellos que se sentaban en los asientos de autoridad religiosa, que corrompieron las cosas que Dios les había dado, Jesús era fuerte, directo y confrontador. Y es bien importante notar que en las Sagradas Escrituras nosotros muchas veces debemos mantener juntas una serie de verdades bíblicas que hay que mantenerlas en un equilibrio. Por ejemplo, entendemos mejor la realidad y la belleza del cielo con el telón de fondo de los horrores del infierno. Un contraste entre las realidades del cielo y las realidades del infierno. Nosotros vemos la misericordia más maravillosamente cuando se compara con la severidad del juicio. Y la gracia será mucho más amada y apreciada cuando la vemos en contraste con la ira. Y en las Escrituras tú vas a encontrar ese contraste entre una realidad y otra. Y esto es especialmente importante cuando se trata de dos momentos centrales en la vida de Jesucristo. Y esos son su encarnación y su crucifixión. Dos eventos sumamente importantes en la vida de Jesús. Como dice un comentarista, la Navidad debe celebrarse siempre a la luz de la Pascua. La cuna en un establo que proporciona un lugar de descanso para el pequeño bebé siempre debe verse en conjunto con el hombre ensangrentado que cuelga de una cruz en el Calvario. Y esas dos realidades nosotros las vemos en la vida de nuestro Señor Jesucristo. Y en esta parábola de los labradores malvados, Jesús cuenta una historia de paciencia y juicio, pero también de gracia y de ira. Y de todo lo que yo voy a decir en esta tarde, mis hermanos, es imposible no ver el significado de esta parábola. Una persona que tiene tal vez poco conocimiento de la Escritura y llega al Evangelio de Marcos y lo lee desde el principio hasta el final, cuando llega al capítulo 12, él va a lograr entender cuál es el tema de esta parábola. ¿Y cuál es? Dios envió a su Hijo y lo mataron. Nosotros habíamos visto en el contexto de este Evangelio de Marcos, especialmente en el capítulo 11, que Jesús había entrado recientemente a Jerusalén con los gritos y los aplausos del pueblo. Eso usted lo ve en Marcos capítulo 11, versículos 1 al 11. En Marcos capítulo 11, versículos 15 al 19, un par de días después de ese evento, Jesús enfureció a los líderes religiosos al limpiar el templo. Y en Marcos capítulo 11, versículos 27 al 33, la tensión entre Jesús y los líderes religiosos había empeorado cuando Jesús avergonzó públicamente a los líderes religiosos al comparar comparar el ministerio de Juan el Bautista con su ministerio. Y ahora Jesús va a encender mucho más fuerte el odio de estos líderes religiosos con una parábola que expondrá sus corazones malvados y la meta que ellos tenían, que es destruir a Jesús.
Por lo general, cuando hay conflictos entre dos personas, ¿qué es lo que una de las dos partes evita? Más conflicto, ¿verdad? Bueno, Jesús en este caso, mi hermano, no está evitando el conflicto. Él está yendo directamente al problema que había en el corazón de estos líderes religiosos. Y la historia que cuenta Jesús aquí, en realidad, es una parábola alegórica extraída de un pasaje que se encuentra en Isaías capítulo 5, versículos 1 al 7. Si usted tiene su Biblia ahí con usted, yo le voy a pedir que me acompañe un momentito a Isaías capítulo 5, versículos 1 al 7, porque esta parábola que Jesús está aquí comunicando en Marcos 12 es una parábola alegórica que él extrae de Isaías capítulo 5, versículos 1 al 7. Y miren lo que Dios le dice al pueblo de Israel a través del profeta Isaías. Isaías 5, 1 al 7. Dice: ahora cantaré por mi amado el cantar de mi amado a su viña. Tenía mi amado una viña en una ladera fértil. La había cercado y despedregado y plantado de vides escogidas. Había edificado en medio de ella una torre y hecho también en ella un lagar. Y esperaba que diese uvas, y dio uvas silvestres. Ahora pues, vecinos de Jerusalén y varones de Judá, juzgad ahora entre mí y mi viña. ¿Qué más se podía hacer a mi viña que yo no haya hecho en ella? ¿Cómo esperando yo que diese uvas, ha dado uvas silvestres? Os mostraré pues ahora lo que haré yo a mi viña. Le quitaré su vallado y será consumida, aportillaré su casa y será hollada. Haré que quede desierta, no será podada ni cavada, y crecerán el cardo y los espinos, y aún las nubes mandaré que no derramen lluvia sobre ella. Ciertamente la viña de Jehová de los ejércitos es la casa de Israel, y los hombres de Judá, planta deliciosa suya. Esperaba juicio, he aquí vileza, justicia, he aquí clamor. Así que en Marcos 12, la identidad de estos personajes es bastante clara, mis hermanos. Especialmente cuando leemos este pasaje de Isaías capítulo 5. El hombre que planta la viña, ¿quién es? Es Dios Padre. La viña es Israel. Los inquilinos son los líderes religiosos de Israel. Los siervos son los profetas fieles y el Hijo amado es Jesús. Ese es el orden que Marcos capítulo 12 presenta acerca de esta parábola. Y lo primero que yo quiero que nosotros veamos en los versículos 1 al 5 de Marcos 12 es que Dios, mis hermanos, es un Dios paciente y que Él envía a sus mensajeros. Dios es un Dios paciente y Él envía a sus mensajeros. Ahí en Marcos capítulo 12, versículos 1 al 5, miren cómo dice la Escritura. Entonces comenzó Jesús a decirles por parábolas: un hombre plantó una viña, la cercó de vallado, cavó un lagar, edificó una torre y la arrendó a unos labradores y se fue lejos. Y a su tiempo envió un siervo a los labradores para que recibiese de estos del fruto de la viña. Mas ellos, tomándole, le golpearon y le enviaron con las manos vacías. Volvió a enviarles otro siervo, pero apedreándole, le hirieron en la cabeza y también le enviaron afrentado. Y miren la paciencia. Volvió a enviar a otro y a este mataron, y a otros muchos, golpeando a unos y matando a otros. Esta parábola es una parábola de juicio, o también lo que se conoce como una parábola profética, que relata el evento de Cristo desde la perspectiva de Dios Padre. Y esta parábola, no sé si usted nota un poco la trampa que Jesús está haciendo aquí, no una trampa pecaminosa, sino cómo Él está arrinconando a los líderes religiosos de Israel, y se parece mucho a la ingeniosa trampa que Natán le puso al rey David en 2 de Samuel capítulo 12 versículos 1 al 15. Donde Natán le está contando esta historia al rey David acerca de las acciones perversas que había hecho un hombre.
Y David, mis hermanos, ni se da por entendido lo que está diciendo el profeta, hasta que el profeta lo confronta y le dice, yo estoy hablando de ti. Y al igual que David, mis hermanos, los líderes religiosos iban a caer en esta encerrona que Jesús les estaba a punto de hacer. Y esta es una historia de la relación de Israel con el Hijo de Dios. Es un recordatorio de la extraordinaria paciencia de un Dios que, como enseña 2 de Pedro capítulo 3 versículo 9, es paciente con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Como dice el Salmo 73:1, Dios en verdad es bueno con Israel. Mire, si usted lee el Antiguo Testamento, usted se va a dar cuenta, mis hermanos, que Dios fue un Dios bueno con la nación de Israel. A pesar de toda su rebelión y su pecaminosidad, Dios siguió mostrando gracia y misericordia. Y como leímos allí en Isaías 5, versículo 2, Dios plantó a Israel como una viña especial y elegida. Él la cuidó, la proveyó y puso líderes para protegerla y permitirle prosperar para su gloria y su bien. Sin embargo, esperaba que dieran buenas uvas y que dieron uvas silvestres. El fruto que se estaba esperando no lo dieron. El dueño de la viña, como hemos visto tanto en Isaías capítulo 5 como aquí en Marcos capítulo 12, el dueño de la viña hizo grandes gastos en nombre de la viña y tenía todo el derecho a esperar una cosecha abundante. Sin embargo, la viña falló en su asignación. El dueño de la viña había llegado a un acuerdo con los agricultores arrendatarios, porque la viña no era de ellos. Dios les estaba dando el privilegio de que ellos trabajaran la viña, para que fueran cuidadores fiables. Trabajarían los viñedos, se beneficiarían de los productos y pagarían un porcentaje como alquiler. Esa era la manera en que se llevaba a cabo este negocio de la agricultura. Una persona tenía un terreno, preparaba una viña, contrataba a unas personas para que la trabajaran, esas personas trabajaban la viña, podían disfrutar del fruto de la viña, pero también tenían que pagar un porcentaje por poder trabajar la viña. Sin embargo, como dice C.H. Dodd, estos inquilinos en particular pagaban de una manera especial. ¿Y cómo pagaban? A golpes. Cuando usted va a pagar la renta, ¿verdad? Usted va con dinero, usted no va con golpes donde la persona que le alquila alguna propiedad, ¿verdad? Bueno, pues estos inquilinos pagaban a golpes. El dueño de la viña envía a un sirviente a recoger lo que por derecho le pertenece. ¿Y qué hacen? Lo golpean y lo despiden con las manos vacías. Él envía a otro que es tratado aún peor que el primero. Lo golpean en la cabeza y lo tratan vergonzosamente. Y esta palabra vergonzosamente en el texto significa insultar o deshonrar. ¿Y qué vemos? Que el amable y paciente dueño de la viña envía a un tercer sirviente. Y la respuesta de los arrendatarios aumenta. Lo mata. Y así ocurre, mis hermanos, una y otra vez. Algunos los golpean y algunos los matan. Ahora, ¿cómo nosotros podemos entender lo que Dios está diciendo a través de Isaías 5 y lo que ahora Marcos está diciendo a través de Marcos 12? ¿Cómo lo podemos entender a la luz de la historia? Bueno, estos siervos fieles que el dueño de la viña enviaban representaban a los profetas fieles que Dios le enviaba a su pueblo. Si usted me acompaña a Jeremías capítulo 7, versículos 25 y 26, miren cómo el profeta Jeremías se expresa acerca de esto. Jeremías 7, versículos 25 al 26. Bueno, vamos a leerlo desde el 23 para tener un poco del contexto. Dice, mas esto les mandé diciendo, escuchad mi voz y seré a vosotros por Dios y vosotros me seréis por pueblo y andad en todo camino que os mande para que os vaya bien. Miren lo que dice el 24. Y no oyeron ni inclinaron su oído. Antes caminaron en sus propios consejos, en la dureza de su corazón malvado. Y fueron hacia atrás y no hacia adelante.
Versículo 25. Desde el día que vuestros padres salieron de la tierra de Egipto hasta hoy, y os envié todos los profetas mis siervos, enviándolos desde temprano y sin cesar. Pero no me oyeron ni inclinaron su oído, sino que endurecieron su cerviz e hicieron peor que sus padres. Y el autor a los Hebreos, en Hebreos capítulo 1, nos recuerda lo siguiente. Si usted va al libro de Hebreos capítulo 1, versículo 1, dice el escritor a los Hebreos que Dios, habiendo hablado en el pasado de muchas maneras, dice, Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres, ¿por quién? Por los profetas. Así que estos siervos a los cuales Isaías capítulo 5 y Marcos capítulo 12 se refieren, eran, mis hermanos, a los profetas que Dios le enviaba al pueblo de Israel para que ellos comunicaran la voluntad de Dios. Y en Hebreos capítulo 11, versículos 35 al 38, registra tristemente la recepción que muchos de ellos recibieron por parte del pueblo de Israel. Hebreos capítulo 11, versículos 35 al 38. Miren cómo dice el autor a los Hebreos. Versículos 35 al 38. Dice, las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección, mas otros fueron atormentados, no aceptando el rescate a fin de obtener mejor resurrección. Otros experimentaron vituperios y azotes, y a más de esto, prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada, anduvieron de acá para allá, cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados y maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Jeremías, mis hermanos, fue golpeado y fue puesto en un cepo. Eso usted lo puede ver en Jeremías capítulo 20, versículo 12. Isaías, dice la tradición histórica, que fue cortado en dos. Lo aserraron, mis hermanos. Lo picaron por la mitad. Zacarías fue apedreado en el templo, según segunda de Crónicas capítulo 24, versículo 21. Y Juan el Bautista fue decapitado en el tiempo de Jesús. ¿Ven la relación entre Isaías capítulo 5 y Marcos capítulo 12? Dios le envía pacientemente mensajeros a su pueblo y su pueblo, mis hermanos, los golpea y los mata. Así que si hay alguno aquí que desea ser predicador o siente que Dios lo está llamando a la predicación, piénsalo dos veces. Porque la predicación de la palabra del Señor, mis hermanos, trae rechazo. Algunos la aceptan, pero otros la rechazan, mis hermanos, y planean la forma de hacer daño. Y Jesús abordará esta trágica realidad en Mateo capítulo 23, versículos 34 al 35, cuando les dice, por eso les envío profetas sabios y escribas. A algunos de ellos los matarás y crucificarás. A otros los azotarás en tus sinagogas y los acosarás de pueblo en pueblo. Así que toda la sangre justa derramada sobre la tierra te será cobrada, desde la sangre del justo Abel hasta la sangre de Zacarías, hijo de Berequías, a quien mataste entre el santuario y el altar. Miren la perversión, mis hermanos, y la corrupción de este pueblo, que son capaces de matar a un profeta dentro del templo. Como dice un comentarista, la misericordia y paciencia de Dios se extendió repetidamente, pero los pecadores rebeldes, como usted y como yo, resistimos su invitación. Tomamos sus cosas buenas y las convertimos en cosas malas. Tomamos lo que era de Él y en rebelión dijimos que era nuestro. El gran pecado de los líderes religiosos de Israel, mis hermanos, es que ellos llegaron a pensar que todo lo que ellos habían recibido, el sistema sacrificial, de las ofrendas, de las fiestas, eso era de ellos.
Y eso no era de ellos, eso era de Dios. Dios se las había dado para que a través de esas cosas el pueblo pudiera encontrar la gracia y la misericordia de Dios. Pero esas cosas tenían un propósito y apuntaban a un fin. Y ese fin era Cristo. Pero lo segundo que nosotros vemos aquí en Marcos 12, versículos 6 al 8, es que Dios es paciente y envía a su Hijo amado. Miren lo que dice Marcos capítulo 12, versículos 6 al 8. Ya le ha enviado un profeta, tras mensajero, no escuchan, no oyen, matan, golpean. ¿Qué hace el dueño de la viña? Versículo 6 de Marcos 12, por tanto, teniendo aún un hijo suyo amado, lo envió también a ellos diciendo, tendrán respeto a mi hijo. Mas aquellos labradores dijeron entre sí, este es el heredero, venid, matémosle y la heredad será nuestra. Y tomándole, le mataron y le echaron fuera de la viña. Así que ahora la parábola da un giro bastante notable. Continúa el tema de la asombrosa paciencia de Dios con la humanidad, pero también testifica de la asombrosa gracia de un Dios que enviará a su único Hijo para reconciliar a los pecadores rebeldes que cometen crímenes horribles, que no buscan a Dios y que no temen a Dios. Y entiendo que Jesús está hablando en este momento con los líderes religiosos de Israel de manera particular, pero ¿qué aplicación nosotros podemos darle a este texto en el día de hoy? Mi hermano, yo debo confesar que también nos vemos y nos veo a todos nosotros también en esta multitud de una manera u otra. El Padre envió a su Hijo como un acto de gracia. Y sin embargo, ¿qué hacen los seres humanos con ese mensaje de que Dios envió a su Hijo para que los pecadores puedan encontrar perdón de sus pecados y ser reconciliados con Cristo? ¿Qué hacen los pecadores con ese mensaje? Lo rechazan, mis hermanos. Y muchos de nosotros estábamos en esa condición hace unos años atrás, antes de estar en Cristo. Nos predicaban el Evangelio y ¿qué hacíamos? Rechazábamos el mensaje del Evangelio. Rechazábamos a aquellos que Dios enviaba como mensajeros y como profetas. Y en un último intento de recibir de los arrendatarios lo que es suyo por derecho, porque no perdamos de vista que la viña sigue siendo de Dios, Él envía a un Hijo amado. Y ciertamente el dueño de la viña que dice, bueno, no recibieron a mis mensajeros, yo estoy casi seguro que cuando yo envíe a mi hijo, a mi heredero, a él van a respetar, a él van a temer. Pero no, mis hermanos. Ahora, la frase que utiliza el autor aquí, hijo amado, si usted se da cuenta, está llena de un significado bíblico y teológico. ¿Por qué? Porque era idiomático esa expresión, un hijo único. A.T. Robertson claramente tiene razón cuando dice, evidentemente Jesús tenía en mente el lenguaje del Padre para él en su bautismo, que es lo que vimos en Marcos capítulo 1, versículo 11, cuando Jesús se estaba bautizando. He aquí mi Hijo amado en quien tengo complacencia. También escuchamos este término siendo utilizado en Marcos capítulo 9, versículo 7, en la transfiguración de Jesús. Cuando está Jesús con 3 de sus discípulos, se oye una voz del cielo que dice, este es mi Hijo amado, a este oíd. Y recordemos también el lenguaje de Génesis capítulo 22, cuando Dios le dice a Abraham, toma a tu hijo, tu único hijo Isaac, a quien amas. Y estas conexiones nos llevan al pasaje más conocido y más maravilloso de la Escritura, que es ¿cuál? Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su único Hijo, al Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Incluso se hace eco de esa magnífica profecía mesiánica en Isaías capítulo 9, versículos 6 al 7, que dice, porque un niño nos nacerá, un hijo nos será dado, y el gobierno estará sobre sus hombros. Será nombrado consejero maravilloso, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. El dominio será vasto y su prosperidad nunca terminará.
Él reinará sobre el trono de David y sobre su reino para establecerlo y sostenerlo con justicia y rectitud desde ahora y para siempre. El celo del Señor de los ejércitos logrará esto. Si los versículos 1 al 5 que hemos visto transmiten la esperanza de Dios para su pueblo, el versículo 6 de ahí de Marcos 12 transmite el amor fiel de Dios por su pueblo. Cualquiera de nosotros hubiese tenido una viña y hubiese hecho esto, hubiese enviado mensajeros y estuviéramos al tanto de lo que los arrendatarios le hicieron a los mensajeros, ¿seguiríamos teniendo paciencia? Lo más probable no, lo más probable montamos un grupo de guerrilleros y los mandamos a matar. Pero eso no es lo que hace el dueño de la viña, mis hermanos. Él muestra nuevamente su paciencia al enviar a su hijo amado. Y en la parábola, ver al hijo pudo haber llevado a los arrendatarios a concluir erróneamente que el dueño de la viña estaba muerto. Porque en vez de ir el dueño de la viña a la viña, ¿a quién él envía? A su hijo. Los arrendatarios ven al hijo y dicen, bueno, si vino el hijo, lo más probable el padre se murió. Pero no. Ellos supusieron que si asesinaban al hijo, entonces podrían reclamar su propiedad como de ellos mismos. Y esta frase, ven, matémosle, es la misma frase que se utiliza por los hermanos de José en Génesis capítulo 37, versículo 20. La misma frase, mis hermanos. Como comenta David Garland, la codicia hace que los humanos deseen lo que no deberían tener. Les hace pensar que este deseo debe cumplirse a toda costa. Otras personas se convierten en cosas para explotar y nuestros deseos se convierten en dioses. ¿Piensan los humanos que al borrar a Dios de sus vidas pueden tomar el control de sus destinos terrenales y eternos? Aparentemente sí lo creen. Aquí está la absoluta insensatez de la rebelión pecaminosa contra Dios. Estos agricultores, estos labradores creyeron que con matar al hijo se podían adueñar de la viña, mis hermanos. 3 días después veríamos todo esto desarrollarse en lo que los líderes religiosos de Israel le hicieron al Hijo de Dios. 3 días después de esta parábola, mis hermanos, vemos exactamente lo que hacen los líderes religiosos con Jesús. Echar al hijo del dueño de la viña es una alusión a la crucifixión de Jesús fuera de las murallas de la ciudad. Porque ¿qué dice ahí Marcos capítulo 12? Específicamente el versículo 8. Y tomándole, le mataron y le echaron fuera de la viña. Esto es un lenguaje simbólico lo que él está utilizando aquí, pero es una realidad que se cumplió 3 días después. Charles Spurgeon comenta acerca de esto y dice lo siguiente, y si tú estás en esta tarde escuchando este mensaje, presta atención, porque mira lo que dice Charles Spurgeon acerca de esta actitud. Dice, si lo rechazas, él te responde con lágrimas. Si lo hieres, sangra purificando. Si lo matas, muere para redimir. Si lo entierras, resucita de nuevo para traernos la resurrección. Jesús es el amor manifiesto. Pero él luego agrega y dice, veamos por un minuto, ¿quién es este mensajero? Él es muy amado por su Padre y en sí mismo es de excelencia incomparable. El Señor Jesucristo es tan inconcebiblemente glorioso que tiemblo ante cualquier intento de describir su gloria. Ciertamente, Él es el verdadero Dios de Dios, igual que el Padre, coeterno con el Padre, y sin embargo, se dignó tomar sobre sí mismo una forma humana. Nació como un niño en nuestra debilidad y vivió como carpintero para compartir nuestro trabajo. Él tomó sobre sí mismo la forma de un siervo y sin embargo, en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Él es el príncipe de los reyes de la tierra y sin embargo tomó una toalla y lavó los pies de sus discípulos. Debido a su deidad, no deben atreverse a endurecer sus corazones. Él es el bien amado de Dios y si eres sabio, Él será también el tuyo. No le des la espalda a aquel a quien todos los ángeles adoran. ¡Cuidado! No sea que rechaces a aquel a quien Dios ama también, porque lo tomará como un insulto para sí mismo.
El que desprecia al ungido de Dios ha blasfemado contra Dios mismo. Pones tu dedo en el ojo mismo de Dios cuando menosprecias a su Hijo. Al entristecer al Cristo, afliges el corazón mismo de Dios, por lo tanto, no lo hagas. Te suplico entonces, por el amor que Dios tiene a su Hijo, que escuches a este incomparable mensajero de la misericordia que te persuadirá para que te arrepientas. Mi hermano, rechazar al Hijo es rechazar a aquel que lo envió. Especialmente en nuestras comunidades hispanas, mis hermanos, donde todo el mundo, todos los hispanos dicen que creen en Dios. ¿Usted le ha preguntado a algún hispano que te ha dicho de manera abierta, no, yo no creo en Dios? Eso es una mentira. No, la mayoría, puede que haya un porcentaje, pero la mayoría son personas que dicen creer en Dios y que tienen a Dios en sus vidas. Sin embargo, cuando llegamos a la persona de Cristo, ahí tú te das cuenta que comienzan a rechazar. El que rechaza al Hijo, rechaza al Padre que lo envió. Y miren, mis hermanos, esto es nada menos que un acto de locura espiritual. Tú puedes rechazar muchas cosas en la vida, pero rechazar al Hijo de Dios es un acto de locura espiritual. Pero esta historia, mis hermanos, tiene un desenlace un poco triste. Y lo vemos en los versículos 9 al 12. Y es que Dios, como ya hemos visto, envió a sus mensajeros y sus mensajeros fueron rechazados. Envió a su Hijo, ¿y qué terminaron haciendo con su Hijo? Lo terminan matando, mis hermanos. Así que llega un momento, mis hermanos, donde el dueño de la viña sí tiene que emitir juicio. Y Dios envía su juicio. En Marcos capítulo 12, versículos 9 al 12, miren cómo dice. ¿Qué pues hará el Señor de la viña? Vendrá y destruirá a los labradores y dará su viña a otros. Pablo, en Romanos capítulo 11, versículo 22, hablando del juicio de Dios, él dice lo siguiente: mirad pues la bondad y la severidad de Dios. Muchas veces nosotros nos enfocamos solamente en el aspecto de la bondad de Dios, porque Dios es un Dios bondadoso, pero también, mis hermanos, Dios es un Dios severo contra el pecado. ¿Usted cree que Él no iba a pasar juicio sobre el pecado más atroz que ha cometido la humanidad, que es el asesinato de su Hijo amado? Mis hermanos y mis amigos, menospreciar y rechazar al Hijo de Dios es invitar la ira del Cordero sobre tu vida. Nuevamente, ese gran predicador Charles Spurgeon lo dice muy claro y él advierte y dice: recuerda una vez más que si no escuchas al amado Hijo de Dios, has rechazado tu última esperanza en esta vida. Cristo es el ultimátum de Dios. Nada queda cuando Cristo es rechazado. No se puede enviar a nadie más. El cielo en sí mismo no contiene ningún otro mensajero. Si se rechaza a Cristo, se rechaza la esperanza. Me gustaría que cada persona aquí que no está convertida recuerde que no hay otro evangelio ni más sacrificio por el pecado. Una esperanza más grande que la que el evangelio nos presenta a través de Cristo es una fábula sin nada en la escritura que la justifique. Y al rechazar a Cristo, lo has rechazado todo. Te has cerrado a ti mismo la única puerta de la esperanza. Cristo, que sabe más que todos los pretendientes, declara que el que no creyere será condenado. No queda nada más que condenación para aquellos que no creen en Jesús. Porque leemos Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero se nos olvida que Juan 3 tiene versículo 17 y tiene versículo 18. Dice que todos aquellos que rechacen al Hijo experimentarán la condenación eterna. Ahora, Jesús da la respuesta a su parábola. Y esta respuesta es un ataque directo contra los líderes religiosos de Israel y ellos tienen que identificarse con esta parábola. En el proceso, estos líderes se condenaron a sí mismos y también de una manera u otra nos condenan a nosotros. El dueño de la viña destruirá a los que rechacen y a los que rechazaron a su Hijo. ¿Y cuándo sucedió este juicio, mis hermanos? ¿Cuándo sucedió este juicio? Bueno, de manera histórica, Dios juzgó a Israel como nación por su rechazo al Hijo.
En el año 70 después de Cristo, la ciudad de Jerusalén fue destruida, el templo que tanto ellos veneraban fue derribado y la nación entera quedó en ruinas. Así que la profecía de Marcos capítulo 12, versículos 9 en adelante, mis hermanos, tuvo su cumplimiento en el año 70 después de Cristo. Unos 40 años después del asesinato y crucifixión de Jesucristo, el juicio de Dios se manifestó sobre la nación de Israel. Porque eso es algo, mis hermanos, muy importante acerca del juicio de Dios. A veces nosotros esperamos que el juicio de Dios caiga inmediatamente. Hay momentos donde sí pasa, pero hay momentos, mis hermanos, donde Dios como quiera sigue mostrando gracia común y paciencia, pero el juicio caerá. Y eso no es un tema que se predica mucho hoy en día, mis hermanos. Nadie quiere hablar del juicio de Dios, nadie quiere hablar de las consecuencias del pecado. Como dice el autor a los Hebreos, mis hermanos, ese mismo juicio cae sobre todos los que han pisoteado al Hijo de Dios, considerando profano la sangre del pacto por el cual fue santificado e insultando al Espíritu de gracia. Eso es lo que Israel hizo. El Cordero de Dios, el sacrificio perfecto, la sangre perfecta. No había más necesidad de sacrificio. Y sin embargo, ¿qué hace Israel? Rechaza al Cordero perfecto y quieren seguir en su sistema de sacrificio, mis hermanos, pisoteando la sangre de Cristo con su actitud. Por eso también el autor a los Hebreos, en el Hebreos capítulo 10, versículo 31, dice que ciertamente cosa terrible es caer en manos del Dios viviente. Usted sabe, cuando nosotros éramos niños y hacíamos una travesura y nuestros padres se daban cuenta, aquellos de nosotros que nos corrían con el cinto, usted corría por todos lados, mis hermanos, buscando escapar, ¿verdad? De las garras, de las manos de nuestros padres. Bueno, cosa terrible es caer en manos del Dios viviente, mis hermanos. Ahora es bien importante que también veamos que el rechazo del Hijo resulta en una reversión gloriosa. Porque la historia no termina con los planes del hombre, mis hermanos. Dios va a llevar a cabo sus planes. Miren lo que dice Marcos 12, versículos 10 al 12. Ni aún esta escritura habéis leído, la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. El Señor ha hecho esto y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Y procuraban prenderle porque entendían que decía contra ellos aquella parábola, pero temían a la multitud y dejándolo se fueron. Y Jesús está aquí citando, en el versículo 10 y 11, Él está citando el Salmo 118, versículos 22 a 23, pero Él está cambiando la metáfora a un edificio. Es el mismo Salmo que gritó el pueblo de Israel en la entrada triunfal de Jesús. Es claramente, mis hermanos, un pasaje mesiánico lo que Jesús está diciendo aquí en los versículos 10 al 11. ¿Por qué? Porque Él sabe quién es Él y Él sabe para qué ha venido. La piedra rechazada se convertiría en un símbolo del Mesías y una explicación de cómo el pueblo judío rechazó a Jesús. ¿Qué dice? La piedra que desecharon los edificadores. ¿Quién es esa piedra? Esa piedra es Cristo. Y los edificadores era Israel. Ellos rechazaron la piedra, mis hermanos. Y si usted sabe algo de construcción, usted sabe que en la construcción hay algo que se establece que es como el fundamento, pero hay una piedra específica que se le conoce como la piedra angular, que es lo que sostiene toda la estructura. Si tú desprecias esa piedra o ese fundamento, tú no vas a tener un edificio sobre el cual puedas construir. Israel como nación arrojó la piedra a un lado como algo sin valor. Dios, sin embargo, en una maravillosa inversión, toma lo que el hombre rechaza y lo convierte en la piedra angular, literalmente la cabeza del ángulo, la piedra más importante de toda la estructura, asegurando su estabilidad y su simetría. Por eso, mis hermanos, es que nosotros podemos edificar nuestras vidas sobre la roca. Y tenemos un buen fundamento sobre el don de edificar. Lamentablemente, el rechazo, la humillación y la crucifixión de Jesús aparentemente es una tragedia, pero Dios lo usará para un propósito mayor que solo puede describirse como esto
como dice el versículo 11, esto vino del Señor y es maravilloso a nuestros ojos. Los líderes religiosos de Israel estaban ciegos ante todo esto. Sabiendo que Jesús les contó esta parábola, en vez de identificarse y decir, wow, qué perverso nosotros hemos sido, tú pensarías que ellos dirían, pues esta gente se tiene que arrepentir, tienen que abandonar su conducta y sus planes, pero eso no es lo que hacen. Ellos ahora están conspirando para poderse apoderarse de Jesús. Estos siguen adelante con su plan de asesinar al Hijo enviado por Dios. Y eso me revela, mis hermanos, algo de la naturaleza pecaminosa del hombre. Y es que el hombre, abandonado en su estado natural, sin la gracia de Dios trayéndolo y obrando en su vida, el hombre siempre va a rechazar al Hijo de Dios. Y eso nos frustra a nosotros, ¿verdad? Cuando tenemos familiares inconversos. Les predicamos el Evangelio, somos esos mensajeros que Dios envía a sus vidas, pero ellos siguen rechazando, siguen rechazando, siguen rechazando. De la misma manera como los demonios reconocían a Jesús como una amenaza para su propia existencia, estos líderes religiosos se niegan a someterse al señorío de Cristo y están planeando cómo destruirlo. Ya para concluir, Marcos capítulo 12, versículo 12, es un resumen decepcionante de la respuesta de los líderes religiosos. La traducción de lengua actual dice, como sabían que había dicho esta parábola contra ellos, estaban buscando una manera de arrestarlo, pero tenían miedo de la multitud, así que lo dejaron y se fueron. Pero no se fueron en arrepentimiento, se fueron para seguir planeando cómo llevar a cabo su plan de destrucción. Pablo explicaría más tarde todo esto cuando él dice en 1 Corintios capítulo 1 versículos 18 al 25, hablando del mensaje y de los mensajeros, dice que el evangelio es una locura y una piedra de tropiezo para ellos, pero para nosotros, sin embargo, es poder de Dios para salvación. Calvino tenía razón cuando dijo, cualesquiera que sean las invenciones de los hombres, Dios ha declarado al mismo tiempo que al establecer el reino de Cristo, su poder será victorioso. Dios ganará incluso cuando por un momento fugaz parezca que ha perdido. Una tumba vacía prueba que es así. La tumba vacía, mis hermanos, muestra que Dios obtuvo la victoria sobre los planes de sus enemigos. La historia de la redención alcanza una gloriosa victoria culminante en este Hijo amado, en esta piedra desechada por los hombres. Ahora, la reacción del dueño de la viña es definitiva. ¿Y cuál es? Según el versículo 9. Destruir a los labradores y dar la viña ¿a quién? A otros. La hostilidad y la falta de reconocimiento hacia Jesús habrá de culminar en el rechazo por parte de Dios de los líderes religiosos judíos. Pero todavía queda una pregunta por contestar, mis hermanos. Y ese está en el versículo 9. ¿Quiénes son estos otros a los cuales el dueño de la viña dará su viña? ¿Quiénes son? Son todos aquellos que creen y siguen a Jesucristo, todos aquellos que se han convertido en discípulos del Señor Jesucristo, todos aquellos que pertenecen a la iglesia. Dado que la viña continúa siendo la misma, porque ¿qué era lo que representaba la viña? El plan de redención de Dios. E Israel se supone que fuera un instrumento para que el plan de redención alcanzara a todo el mundo. Pero ellos se entretuvieron, mis hermanos, en su ceremonia, en sus ritos, en su pecado, en su idolatría. Y los que ahora aparecerán como arrendatarios de esta se definen en conformidad con su identificación con Jesús. Es decir, ahora aquellos que creen en Jesús como el Mesías enviado y ponen su confianza en Él y lo reconocen como el dueño de la viña, ellos ahora son los que van a trabajar la viña del Señor. Ese hermoso himno que dice, trabajad y orad en la viña del Señor. ¿Quiénes somos ahora los que estamos trabajando en esa viña? Somos tú y yo. Está implícito el hecho de que la pertenencia a Israel no se fundamentó en cuestiones étnicas, sino que se define en base a la fe en Dios.
ahora concretada y expresada en la fe en Jesús como el Hijo de Dios, el que viene a traer salvación a los que creen en Él. Ahora, la conclusión de que los discípulos de Jesús y posteriormente la iglesia, la cual será identificada como el Israel de Dios, no debe, bajo ningún concepto, interpretarse como una actitud antijudía. Nosotros no somos antisemitas, mi hermano. Desgraciadamente eso ha sucedido en el pasado. Muchas personas han visto el rechazo de Israel y el rechazo de Dios y han tenido una actitud antijudía. Pero de ninguna manera, mis hermanos, el que ahora los creyentes sean identificados como el verdadero Israel de Dios no significa que nosotros como creyentes gentiles ahora debamos tener una actitud de desprecio hacia esa nacionalidad o hacia esa nación que rechazó un día al Mesías. Dios en su momento dado obrará en esa nación. Jesús era judío, como lo eran todos los apóstoles y los primeros discípulos. Todos los que creen en Jesús son el Israel de Dios, sean judíos o sean gentiles. De la misma forma que entre los que no creen hay también judíos y hay también gentiles. Porque un error escatológico muy común es pensar que todas las personas que nacen étnicamente de Israel automáticamente son hijos de Dios. Y ya nosotros hemos visto en los evangelios, mis hermanos, que no es así. Pablo habla de eso de una manera bien clara en Romanos capítulo 9, cuando dice que no todos los que descienden de Abraham son verdaderos hijos de la promesa, sino aquellos que vienen por medio de la fe. Nunca, mis hermanos, nunca la aceptación o el rechazo, la pertenencia o no al reino de Dios se ha fundamentado sobre las cuestiones étnicas, sino sobre la fe en Jesús como el Hijo de Dios, que vino a traer salvación a todos los que por la fe creen en Él, sin acepción de personas o pueblos. Y si tú y yo estamos hoy en Cristo, es por esa realidad. Y aunque al final de la parábola de los labradores afirma la conclusión del orden presente y el inicio de uno nuevo en el que otros cuidarán la viña, Jesús concreta la identidad de esos otros y la vincula a su persona con la referencia que dice de la siguiente manera: la piedra que desecharon los edificadores finalmente será exaltada. Por eso es que Pablo en Filipenses capítulo 2 dice que no hay nombre dado sobre el cielo ni sobre la tierra mayor que el nombre de Jesús, y que en su nombre se doblará toda rodilla. Mi hermano, para concluir, solo podrán acceder a la viña aquellos que lo hacen por medio de Jesús. Sin Jesús no hay entrada al reino. Sin Jesús no hay entrada a la viña. Por eso, mis hermanos y amigos, la actitud de aceptación o rechazo, de fe o incredulidad hacia Jesús es el criterio de exclusión o inclusión en el reino de Dios. Dios no le dará entrada a las personas al reino de Dios basado en algún mérito personal o en falta de mérito o las situaciones que atravesó en su vida. No, la inclusión o exclusión en el reino de Dios está basada solamente en la aceptación o en el rechazo de Jesús. Y hoy nuevamente Dios les envía a un mensajero imperfecto para que te arrepientas de tus pecados y recibas el Hijo del dueño de la viña, para que hoy tus pecados puedan ser perdonados y recibas la vida eterna. Si tú no has confiado en Cristo todavía como el Salvador de tu vida, Dios te está hablando en esta tarde para que te arrepientas de tus pecados, dejes de rechazar al Hijo de Dios y vengas ante Él en arrepentimiento y fe. Y a la iglesia, Dios nos ha dado una labor que hacer. Nosotros no sustituimos a Israel. Nosotros somos el Israel de Dios por medio de la fe en Cristo. Y tenemos un trabajo que hacer, que es predicar el Evangelio de Jesucristo para que tanto judíos como gentiles, hombres, mujeres, puedan venir al conocimiento de la fe en Él. Nosotros somos ahora los labradores que hemos sido encargados de trabajar la viña del Señor. Oremos. Señor, te damos gracias por tu palabra.
Damos gracias, Señor, porque tú muestras tu amor y tu paciencia a través de los tiempos. Tú muestras que tú eres un Dios bondadoso y que envías a tus mensajeros para que el pueblo escuche tu voz y escuche tu voluntad, Señor. Y hoy nosotros hemos escuchado tu voz a través de tu palabra. Pedimos que tú nos ayudes, Señor. Que tú traigas a la fe y al arrepentimiento a aquellos que todavía han vivido vidas rechazando al Hijo de Dios como su Salvador. Ellos puedan entender que tú les amas y que tú estás extendiendo tu mano sobre sus vidas y le estás llamando para que vengan a ti. Y aquel que viene a ti, tú no le echas fuera. Y ayúdanos a nosotros como creyentes, como iglesia, a entender nuestra responsabilidad de que Dios nos ha encargado la viña del trabajo en su reino, la predicación del Evangelio de Jesucristo. Nos ha dado este beneficio inmerecido de poder trabajar para su obra. Y que podamos entender que el propósito principal para el cual Dios nos ha salvado es para disfrutar de Él para siempre, pero también para poder compartir de este mensaje a aquellos que lo necesitan, Señor. Aquellos que en estos momentos la ira de Dios está sobre ellos, pero que a través de Jesucristo pueden escapar de esa ira. Glorifícate, Señor, en medio de tu pueblo y continúa edificando a tu iglesia a través de tu palabra. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.